Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Qué bueno. Se percibía un hermoso ambiente en el momento de las canciones. A mí me gusta, mientras estamos cantando, uno siempre tiene una sensación cómo está la iglesia cuando en el momento del canto. Y no siempre es así. El año que viene, ya por marzo, específicamente el 2 de marzo, voy a estar cumpliendo 25 años de predicación de la palabra. Y en todos estos años, casi 25 años que sirvo al Señor, estoy siempre en los cultos. Y Dios me ha dado la gracia de poder tener buena salud. Creo que nunca falté a un culto, excepto cuando tuve que salir de vacaciones. Y uno nota y siente, y uno como pastor se da cuenta, y no siempre es así, porque hay domingos, hay momentos donde hay un fervor, hay un entusiasmo en el canto congregacional, y por ahí pasa un par de domingos y llegamos a otro domingo que parece que está todo muerto, que nadie abre la boca. Y uno dice, ¿qué pasó? Porque hace 2 domingos atrás, 3 domingos atrás, parece que estábamos tocando el cielo con las manos. Y cantamos con tanto fervor y con tanto entusiasmo. Y ahora no es así. Quiero abrir mi corazón en esta noche, hermanos. Yo sé que ustedes escucharon muchos sermones acerca de la oración. Y dirán en esta noche, uno más sobre la oración. La hermana acá dio una definición del griego y eso, pero creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia definición de lo que es para nosotros la oración. Y eso sería muy bueno, que vos mismo puedas decir, la oración para mí es esto. Algunos podrán decir, para mí la oración es hablar con Dios, como se dijo. Otros dirán, para mí la oración es caminar con Dios todos los días. Otros dirán, para mí la oración es vida. Otro dirá, para mí la oración es una profunda intimidad con Dios. Y podríamos seguir dando más definiciones así con una palabra certera y precisa de lo que es para nosotros la oración. Sabemos que tenemos que orar. Sabemos que Jesús nos enseñó cómo tenemos que orar. La Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres en la Biblia que tuvieron una experiencia maravillosa con el Señor en su relación con Él a través de una vida de oración. Pero la pregunta es, ¿qué pasa en mí? ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida de oración delante del Señor? ¿Es para mí la oración, podríamos decir nosotros en esta noche, podría decir vos, es para mí la oración vibrante, apasionante, hermoso, extraordinario? O quizás podría decir, y para mí la oración es algo como una rutina de todos los días. ¿Cuántas veces oramos al día? A la mañana seguro. Al mediodía seguro para orar por la comida. Ahí infaltable oramos. Porque tenemos que orar, porque nos hemos vuelto en la rutina de la oración y antes de acostarnos. ¿Amén? Oramos 3 veces al día. A la mañana, al mediodía y antes de acostarnos. Esas serían las 3 oraciones básicas del día. Dice que Daniel oraba hasta 3 veces en el día, ¿no? Como buen judío. Pero en esto no hay una receta o algo que nosotros digamos, hay que orar solamente 3 veces al día y ya está. Podemos orar hasta 20 veces al día. Y ustedes dirán, está loco el pastor, ¿cómo ora 20 veces al día? 30 veces al día podemos orar. Todas las veces que sea necesaria, vos podés hablar con Dios. Amén. ¿Qué pasa si tenés insomnio a las 3 de la mañana y no podés dormir? Vas a orar. Vas a ir a la cocina, vas a orar, vas a hablar con Dios.
todas las veces que sea necesario, hermanos, tenemos que orar. Y yo les comparto un secreto personal mío, que le encontré algo muy hermoso en la oración, porque una vez una hermana me dijo, pastor, lo que pasa que sabemos que tenemos que orar a la mañana, al mediodía, a la noche, pero yo a veces estoy muy cansada y no tengo tiempo. O me acuesto en la cama para orar y cuando me acordé ya me quedé dormida y el otro día cuando abrí los ojos ya amaneció. Y no encuentro un momento para orar, un lugar tranquilo. Si vamos a esperar encontrar un lugar tranquilo para orar, te quiero decir que no vas a orar nunca. Va a ser imposible encontrar ese momento de silencio. A mí me funciona orar caminando. Mientras voy caminando por la calle, voy haciendo mis cosas, hablo con el Señor todo el tiempo. Y es un método que a mí me funciona. A mí me da resultado. Y disfruto ese momento. Y les cuento algo más hermoso que me pasó hace poco. Y ustedes dirán, ¿el pastor se emociona por esas cosas? El mes pasado, en octubre, me senté a tomar un rico tereré debajo de un árbol de canela bien frondoso que tenemos en la parte de atrás, en la casa pastoral. Y yo estaba disfrutando de mi tereré y viene un tucán y para arriba así de mi cabeza, en una rama. Pero el tucán vino porque le encanta la frutita de la canela. Y empezó a comer y yo me quedé quietito porque no me quería mover, porque quería disfrutar ese momento de ver ese hermoso pájaro creación de Dios. Y mientras tomaba el tereré y le miraba al tucán, empecé a orar y a darle gracias al Señor porque Él me permitió ver con mis propios ojos el tucán a esa distancia que está el proyector. Casi arriba de mi cabeza estuvo el tucán ahí un rato, comió la fruta necesaria que tenía que comer y se fue. Arrancamos noviembre, mi dormitorio da para el costado y hay una planta de gravilea. Está la ventana de nuestro dormitorio y da una planta de gravilea. Una pareja de carpinteros empezaron a hacer su nido. Una mañana vino el carpintero, hizo un boquete y están instalados la hembra y el macho están ahí. Y el macho afuera cuida y la hembra está adentro empollando los huevitos. ¿Saben lo que yo le dije al Señor en mi oración? Señor, yo quiero ver cuando saquen los pichones. Y estoy chocho, encantado, que ahí nomás pasando del otro lado de la ventana de mi pieza, tengo a la pareja de carpintero con su nido, sus huevitos. Y le dije al Señor, Señor, yo quiero ver. Permitime ver con mis ojos físicos estas cosas hermosas. Y ustedes dirán, ¿usted se emociona por eso, pastor? Sí, yo me emociono por esas cosas. Y algo más reciente, el miércoles pasado, cuando yo venía de la reunión de Corpus a las 9:00 de la noche, todos conocen el camino de Corpus, que es re oscuro, solamente hay luz en el pueblo, pero todo ese trayecto de la ruta 12 hasta entrar a Corpus es totalmente oscuro. Venía en el auto ya de la reunión de oración, 9:00 de la noche, y justo cuando pongo luz alta, un ciervo estaba por atravesarse delante del auto. Y se clavó y quedó ahí, y lo alcancé a ver. Dios me permite ver cosas hermosas, hermano. Pero todo el tiempo hablo con Él. Todo el tiempo lo hablo con el Señor. Todo el tiempo le doy gracias por las cosas que me pasan. Por las cosas hermosas y por las cosas no tan buenas que me pasan. Todo el tiempo estoy siendo agradecido, diciéndole, Señor, gracias porque me permites ver estas cosas. Cuando un niño me mira y me sonríe, doy gracias a Dios por esas cosas hermosas que puedo disfrutar. Hermanos queridos, la vida de los hijos de Dios es una vida apasionante y hermosa y es para disfrutarla en una relación con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Amén. Pero si nosotros no oramos y no tenemos una experiencia con el Señor, para nosotros la vida va a ser aburrida y no va a tener nada de extraordinario. Pero Dios responde a las oraciones de sus hijos. Dios hace cosas hermosas en cada uno de nosotros. Los obstáculos en la oración. ¿Por qué nos cuesta tanto orar cuando sabemos que tenemos que hacerlo? Recordarán ustedes cuando Jesús le tomó a Pedro, Jacobo y Juan allí en el huerto. El Señor sabía lo que venía.
lo que tenía que enfrentar y le dijo a Pedro, Jacobo y Juan, muchachos, acompáñenme a orar. Ustedes saben lo que pasó, ¿no? Se durmieron. Vino Jesús por segunda vez, los despertó, acompáñenme a orar, se volvieron a dormir. Cuando vino la tercera vez le dijo, bueno, sigan durmiendo nomás. No pudieron acompañarle en oración al Señor esa noche que era tan importante para Jesús. Y tenemos que reconocer también nosotros, hermanos, tenemos que reconocer nosotros que también a nosotros nos cuesta muchísimo orar. Y quiero compartir algunos aspectos, algunos obstáculos que encontramos nosotros y por qué estos obstáculos se interponen y nosotros no podemos tener esa vida de oración emocionante que Dios nos pide. El primer obstáculo que encontramos es el pecado no confesado. Salmo 66, versículo 18, vamos a leer. Dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y la Biblia al día traduce este mismo versículo de la siguiente forma. Él no me habría escuchado si yo no hubiera confesado mis pecados. Cuando tenemos pecados en nuestra vida no confesados, es un obstáculo para que nosotros podamos orar. Y nosotros en nuestro interior sabemos que estamos mal. Entonces, ¿cómo yo puedo dirigirme a mi Padre Celestial cuando Dios sabe que hay pecados que yo no le confesé a Él? Esto es un obstáculo para nuestra vida de oración. Bonhoeffer, un pastor alemán, dijo lo siguiente: el pecado demanda la posesión del hombre, lo retira de la iglesia, o sea, de la comunidad de fe. Mientras más aislado esté la persona, más destructivo será el poder del pecado en él. Y lo aislará completamente de la familia de la fe que es la iglesia. El pecado no quiere permanecer en la luz, sino oculto. El pecado aparta a los creyentes de la comunidad de fe y nos va aislando cada vez más. Por eso, si no oramos, si no ejercitamos la oración, vamos a caer en una rutina en nuestra vida como hijos de Dios. Y nuestra oración será simplemente como un rito más, diciéndole a Dios, bueno, ya oré, no me pidas más. Pero no se trata de eso, sino que Dios quiere que vos y yo tengamos una experiencia profunda con Él a través de una vida de oración. Entonces el pecado es el primer obstáculo a la hora de orar. Pero 1 Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que tenemos que hacer, si hay pecados en nuestra vida, es confesarlo al Señor. En la intimidad decirle, Señor, yo estoy mal, no estoy bien. Reconozco que tengo este pecado delante de ti, Señor, y te pido que tú me perdones, porque quiero orar en paz y con limpia conciencia. El segundo obstáculo que encontramos en el momento de orar es la falta de fe. Tenemos en la Biblia muchos pasajes, yo tomé algunos, donde la palabra nos anima a que cuando oremos tenemos que orar con fe y no dudando. Allí es donde tenemos que ejercitar nuestra fe para ver lo sobrenatural, lo que Dios va a hacer. Y nos gozamos y nos alegramos cuando pedimos y después vemos la respuesta de Dios a lo que nosotros le estábamos pidiendo. Allí en Marcos vamos a buscar un texto de la experiencia en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 6. Fíjense lo que pasó con Jesús. Marcos 6, versículo 1 en delante. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, a su gente, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole
se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Decían la gente, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Versículo 5, presten atención a esto. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Verso 6. El Señor Jesús estaba asombrado, ¿de qué? De la incredulidad de esa gente. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús, siendo el Hijo de Dios, estaba sorprendido, asombrado de la incredulidad de la gente a la cual Él les estaba predicando. La falta de fe, hermanos, en el momento de orar es otro obstáculo para la oración. Cuando oramos tenemos que pedir con fe en el nombre del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que pidieres en oración creyendo, dice, lo recibiréis. Cuando oramos tenemos que orar con fe y saber que Dios va a responder a nuestra oración. Tenemos que anhelar ver la respuesta de Dios en nuestras vidas. El tercer obstáculo en la oración es la desobediencia. Cuando nosotros no andamos como Dios nos pide, en obediencia a sus mandamientos, a sus palabras, sabemos cómo tenemos que vivir y no lo hacemos, entonces este es un obstáculo también que se interpone en nuestras vidas. Norman Vincent escribió una historia muy linda que se trataba de un niño que una vez quiso poner un cigarrillo en su boca. Se dirigió a un pasillo oscuro pensando que nadie lo iba a ver. Prendió el cigarrillo y lo puso en su boca y empezó a fumar. No le pareció al principio nada emocionante, pero siguió fumando. De pronto se da cuenta que una persona viene en dirección hacia él por ese pasillo. Cuanto más se acercaba el hombre, se dio cuenta que era su papá. Así que ya era tarde para esconder el cigarrillo, pero igual lo puso detrás de su cuerpo y lo tenía en sus manos el cigarrillo prendido. Le saludó a su padre tratando de despistarlo, de distraerlo. Entonces, mientras hablaba con su papá, vio que había un cartel que decía y anunciaba la propaganda de un circo que iba a dar sus funciones. Papi, mirá el cartel. Me llevas al circo, yo quiero ir al circo. ¿Puedo ir al circo, papá? Le rogó el niño. El padre le respondió en voz baja pero firme: nunca haga una petición mientras al mismo tiempo tratas de ocultar el humo espeso de la desobediencia a tus espaldas. No, Dios no puede pasar por alto nuestra desobediencia. Dios nos conoce perfectamente. Cuando oramos, no podemos mentirle a Dios. Podríamos decir en oración: Señor, te doy gracias hoy lunes por este hermoso día. Estoy feliz, chocho, re contento. Sin embargo, puede ser que yo esté triste o preocupado ese día. ¿Por qué no le decimos al Señor la verdad? ¿Por qué no oramos: Señor, estoy enojado, estoy triste con esta situación? Me preocupa esto, Señor. Y la verdad que en este momento estoy hablando contigo, pero no encuentro palabras hermosas para decirte. Pero en mi corazón hay esto.
El Señor nos conoce perfectamente. Sabe cuando estamos tristes, cuando estamos preocupados, sabe cuando estamos pasando por pruebas. El cuarto obstáculo en la oración es la falta de transparencia con Dios y con las personas que nos rodean. ¿Qué es ser transparente? Es ser honesto, es decir la verdad, no mentir. Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Siempre decimos que estamos bien, aunque a veces no lo estamos. Y estamos mintiendo. Y deberíamos decir, cuando alguien nos pregunta, ¿y cómo estás? Y la verdad que esta semana no ha sido una buena semana para mí. Me pasó esto, y comparto con la otra persona. Y más si es un hermano, decirle, mirá, podés orar por mí porque la verdad que no estoy muy bien. Estoy pasando por una serie de pruebas, de dificultades. Eso es ser transparente. Santiago 5:16, un hermoso pasaje, vamos a leer. Me encanta lo que dice este pasaje. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuánto podríamos ayudar nosotros a otros hermanos nuestros que están a punto de dejar la iglesia? A punto de alejarse del Señor. Y muchas veces nos falta, hermano, esto, la transparencia, el pedir ayuda y decir, quiero que ores por mí, porque la verdad que espiritualmente no estoy bien. Y el otro hermano va a orar por vos. Y seguramente te vas a sentir mejor. Y seguramente va a surtir efecto el obrar del Espíritu Santo en tu vida. Y Dios usará a ese hermano que va a orar por vos. Y si te animás a confesarle a tu hermano en la intimidad las cosas que te están pasando, para que él pueda orar por vos, qué beneficioso sería para nosotros. Esto es algo que lo hemos dejado de practicar en las iglesias también. Pedir que otro hermano ore por nosotros. Yo sé que en las iglesias cada uno tiene afinidad con alguien. Yo quiero creer que acá hay gente de mucha confianza. Y vieron que cuando uno tiene confianza con un hermano, vos le contás ciertas cosas porque sabés que va a quedar entre él y vos y que él va a orar por vos sinceramente. Y eso es bueno. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos cuando pedimos ayuda de manera sincera a un hermano que ora y que sabemos que tiene una vida de oración y que va a orar por nosotros? El quinto obstáculo en la oración es la falta de perdón. Escuché decir a personas, yo nunca le voy a perdonar por lo que me hizo. Esta persona me hizo mucho daño. Nunca le voy a perdonar. Es una manera que nosotros tenemos de expresarnos los seres humanos, porque decimos nunca, pero en Corrientes se dice nunca digas nunca. Nunca digas nunca. La vida da tantas vueltas, hermanos. Y lo que yo pensaba hace 20 años atrás, hoy ya cambié. Y hoy quizás puedo pensar distinto. Pero la falta de perdón en nuestra vida produce raíces de amargura. Y si yo tengo raíces de amargura y estoy peleado con alguien y llega el momento de orar, entonces ¿cómo va a ser mi oración? Se va a transformar en un estorbo porque Dios sabe que yo no arreglé mis cosas con aquel hermano. Porque no le pedí perdón, pero yo estoy orando igual. Pero esa raíz de amargura y esa falta de perdón se transforma en un obstáculo para que yo pueda orar como debe ser. En Mateo 18:21, ¿se acuerdan cuando Pedro le preguntó a Jesús, Señor, tengo una pregunta para hacerte? Maestro, como él le decía. Si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Se acuerdan? ¿Hasta 7, Señor? Dijo Pedro. El Señor le contestó, no te digo hasta 7, Pedrito, sino hasta 70 veces 7. ¡Wow!
Ahí sí que Pedro quedó descolocado, ¿no? Hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Algo que debemos hacer, hermanos, y que la Biblia nos enseña: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Cuando alguien te trata mal, cuando alguien te hirió, deja en las manos de Dios, hermano. Deja en las manos de Dios. Perdonale a esa persona. Orá por él todos los días. Orá vos en tu intimidad con Dios. Decile: Señor, yo no quiero esto en mi corazón. No quiero acarrear con una carga en mi corazón. No quiero que mis huesos se sequen de tristeza y de amargura. Señor, yo perdono a esta persona y te entrego en tus manos su vida, pero yo sigo mi camino y te sigo a ti. Con el tiempo ustedes se van a dar cuenta cómo Dios va a acomodar las cosas. Dejá en las manos de Dios, dejemos en las manos de Dios. La falta de perdón es un obstáculo para orar. Otro obstáculo para orar es la indiferencia hacia otros. Dice el Salmo 33, versículo 13, desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Dios ama a todos y espera que también nosotros podamos hacer lo mismo con aquellos que nos rodean. Ser indiferente a las necesidades de los demás. Cuando podemos ayudarles y no lo hacemos, miramos para otro lado. Indiferente a la necesidad de mi prójimo. Por lo menos tengo que preguntarle: ¿querés que ore por vos? Es una pregunta obvia de todo creyente que conoce la palabra de Dios. Cuando ve una necesidad se da cuenta, y si está guiado por el Espíritu Santo se acercará a esa persona diciéndole: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Querés que ore por vos? Qué bueno que es cuando podemos orar por otras personas, ayudar a otras personas. Jesús dijo en San Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y el último obstáculo en la oración es nuestra rebeldía. Y es verdad, hermanos, que a veces nosotros estamos enojados con Dios. Le echamos la culpa a Dios de nuestros fracasos. Estamos enojados con la iglesia. Estamos enojados con algún hermano. Como humanos tenemos esta debilidad en nosotros. Y nos rebelamos. Y cuando estamos en rebeldía contra el Señor, nuestra comunión con Él no es buena. Hay algo que no funciona bien. A veces estamos nerviosos, alguien nos hace una pregunta y respondemos de manera áspera. La característica de un hombre, de una mujer que ora es la tranquilidad y la paz que tiene. Y eso se nota en los momentos candentes, cuando la cosa está que arde y el ambiente está tenso. El hombre y la mujer que ora está tranquilo, sabe lo que va a hacer porque Dios dirige su vida y porque la paz de Dios gobierna su corazón. Yo me noto cuando estoy falto de oración. Empiezo a correr para todos lados y me pongo nervioso. Y cuando oro como debe ser, tomo todas las cosas con calma y con tranquilidad. Pero cuando me falta oración, se nota. Juan 15 vamos a buscar. Juan capítulo 15, un pasaje muy conocido, donde nuestro Señor dijo lo siguiente, Juan 15, versículo 17. Esto mando que os améis unos a otros. Y dice también el versículo 4, permaneced en mí, este versículo es hermoso,
y yo en vosotros o en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Una comunión plena con el Señor en oración es hermoso. Estamos unidos a Cristo. La vida de Dios se manifiesta en todo su esplendor en nuestra vida, en lo más profundo de nuestro ser. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos ¿a qué? A sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen lo malo. Qué hermoso es, hermanos, saber que los ojos del Señor están sobre ti y sobre mí. Y cuando nuestra vida es agradable delante de los ojos del Señor, porque Dios se alegra y se goza y dice, qué bien que está caminando mi hijo, mirá cómo lo está haciendo. Mirá cómo está viviendo esta mujer, este hombre delante de mí, en integridad, en obediencia a mis mandamientos. Y cuando tenemos esa clase de comunión con el Señor y de ese estilo de vida, Dios te va a permitir ver cosas hermosas, hermano. Cosas hermosas vas a ver. Tu vida será emocionante. Me animaría a decir que no va a haber días grises. No va a haber momentos de duda. No habrá tristeza. Porque tu vida de oración es emocionante. Una experiencia profunda con el Señor. Pero si hasta aquí tu vida de oración no está siendo como el Señor quiere, quizás tenés que revisar algunos de estos obstáculos que hemos mencionado. Para que reflexionemos, para que nos autoanalicemos, para que veamos qué es lo que está mal en nosotros. ¿Por qué no puedo orar con alegría? Orar sería lo más natural y sería algo, como dijo la hermana hoy, deseamos hablar con Dios. Estoy esperando ese momento para hablar con Dios. La oración es la llave para comunicarnos con el Señor y será una experiencia maravillosa. Y el último versículo, el Salmo 139, para que nos vayamos a nuestras casas pensando en esto. Salmo 139, el verso 23, dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos. Hermoso este versículo, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta era la oración de David. Esto le pedía a David al Señor, Señor, examíname. Y esto es lo que debemos hacer de tanto en tanto cuando nosotros automáticamente nos damos cuenta que nos sentimos raros. Decir, Señor, mostrame, Señor, en qué te estoy fallando. Examíname, pruébame, guíame, Señor, por este camino hermoso el cual tú me has llamado. Que orar sea algo hermoso para vos y para cada uno de nosotros. Y que puedas tener historias, anécdotas, experiencias, de que vos puedas decirle a otro hermano, vos sabés que me pasó esto, yo estuve orando por una persona y Dios respondió a la oración que estuve haciendo por esa persona y vi lo que Dios hizo en la vida de esa persona, cómo Dios lo transformó y lo cambió. Tenemos experiencia y testimonio para contar de lo que hemos estado orando o no. De esto se trata cuando oramos. Una experiencia profunda con el Señor. Cerramos nuestros ojos, hermanos, por favor, y vamos a orar. Amado Señor, nos reconocemos delante de ti faltante, débiles. Señor, nuestra vida de oración a veces no es lo que debe ser delante de ti. Hay altibajos. Hay momentos que estamos con todas las ganas, con toda la euforia y hay semanas que oramos mucho y otras semanas que oramos menos.
No debería ser así, Señor. Debería ser todos los días encuentros maravillosos cuando oramos, cuando hablamos contigo. Te pedimos, Señor, que nos ayude a tener una vida de oración emocionante, que sea una experiencia vivida profunda contigo, Señor, para que podamos contar después como testimonio lo que está sucediendo en nosotros, lo que está sucediendo en mí, en mi familia, lo que tú estás haciendo en nuestro trabajo, lo que tú estás haciendo en la vida de nuestros amigos, lo que tú estás haciendo, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos. Queremos orar así, Señor. Queremos tener una relación profunda contigo a través de la oración. Pero que estos obstáculos que hemos mencionado, Señor, en esta noche, no sea, Señor, algo que nos frene y nos impida hablar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Y quiero compartir un anuncio rapidito antes que me olvide, porque si no después...